Hola, buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo número 5 y está conformado por mi compañero Axel, mi compañero Luis y un servidor Juan. Les vamos a hablar lo que es referente a las auditorías de control interno y riesgos del control de la sección 404. ¿Sí? Para entender un poquito más a fondo o como un preámbulo, una introducción, les voy a decir lo que viene siendo la sección 404. Esta nos habla de la evaluación del control interno financiero, ¿sí? Esta es valorado, documentado y certificado por la dirección de la asociación y auditado por el auditor de la cuenta, ¿sí? Ok, vamos a entender primero lo que es el control interno. Si nos vamos a la diapositiva número 1 de nuestra presentación, ustedes van a observar lo que es el control interno principalmente. Nos menciona que es un sistema que consiste en políticas y procedimientos diseñados para proporcionar una seguridad razonable a la administración de que la compañía va a cumplir con sus objetivos y metas. ¿Sí? ¿Qué nos proporciona el control interno? Nos proporciona seguridad razonable, ¿sí? Confiabilidad y veracidad. ¿A qué nos referimos con seguridad razonable? Bueno, a seguridad es de que si nosotros como usuarios o las personas que estén utilizando los instrumentos financieros tienen esa seguridad de que la información es como lo mencionan los dos puntos que les acabo de mencionar, que es confiable y que es veraz, que la información revelada sea verdadera, ¿sí? Con documentos, con registros, con operaciones, acciones que realmente sucedieron, ¿sí? Y el control interno pues nos habla de eso, o sea, de que nosotros como poniéndonos en un plan de auditor, vamos a ver cómo funciona la estructura, ¿sí? Y cómo se va manejando poco a poco en base a procedimientos que la administración de la entidad realiza, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del control interno? Viéndolo en la siguiente diapositiva, los objetivos son confiabilidad de los informes financieros. ¿Quién realiza estos informes? Obviamente, pues la administración, que es la que se encarga de realizar los informes financieros, de la documentación, ¿sí? Del control de la contabilidad. Como siguiente punto, la eficiencia y eficacia de las operaciones. Como siguiente objetivo, el uso eficaz y eficiente de los recursos con el fin de optimizar las metas de la compañía, ¿sí? La información debe ser eficiente, debe ser entendible, debe ser eficaz, ¿sí? Concreto. Toda la información que nosotros vamos a revisar o lo que estamos entregando hacia los auditores debe de ser información realmente confiable, como ya lo mencionaba anteriormente. Como tercer objetivo, tenemos lo que es el cumplimiento por las leyes con las leyes y reglamentos. O sea, no es nada más hacer la información por hacerla, tener la información, procesarla, registrarla, sino todo requiere una regularización y que estén alineados en base a las disposiciones legales correspondientes, ¿sí? Lo que son, hablando de contabilidad, pues lo que son las NIF, las NIA, ¿sí? Deben de tener sus lineamientos, no nada más hacer por hacer. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos dice aquí, ya lo mencioné anteriormente, pero nos dice, ¿quién se encarga de diseñar los sistemas del control interno? Obviamente la administración de la entidad, ¿sí? Si nos ponemos en un lado del auditor, no vamos a ir a una entidad y vamos a preparar nosotros mismos la información. La información tiene que estar entregada y revisada previamente por la administración de dicha entidad. ¿Quién se encarga ahora sí de revisar el control interno? La persona que se encarga de revisar el control interno es el auditor, ¿sí? Nos menciona aquí que el auditor es la persona encargada de revisar el control de una entidad y cuyo objetivo principal y fundamental son los controles relacionados con la confiabilidad de los informes financieros en base a los sistemas de control diseñados por la administración, ¿sí? El auditor llega a una entidad
y los informes ya deben de estar completamente revisados, ¿sí? Alineados con sus disposiciones legales, para que nada más nosotros como auditores lleguemos y revisemos el control, el diseño, ¿sí? El funcionamiento, pero para eso tenemos que tener una planeación previa, ¿correcto? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos un diagrama de los pasos a seguir del auditor, ¿sí? Previo a la revisión de la entidad. Como primer punto tenemos aceptar al cliente y realizar de la planeación inicial, ¿sí? Tenemos que aceptar, obviamente eso se hace en base por ya sea la negociación de la firma con la entidad, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una planeación previa para poder hacer una revisión. Como siguiente paso tenemos entender el negocio e industria del cliente. Si no sabemos qué vamos a revisar como auditores, pues no vamos a tener idea de cómo funciona, cómo opera, ¿sí? Sus formatos, sus procedimientos, etcétera. Debemos primero que nada de entender lo que esa entidad hace, a qué se dedica, cuáles son sus procedimientos antes de empezar a operar en cuanto a la auditoría. ¿Sí? Es muy, muy, muy importante saber a qué se dedica, el giro de la empresa, ¿correcto? El siguiente punto es evaluar el riesgo del negocio del cliente, ¿sí? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Sí? ¿Con qué es lo que nos vamos a manejar? ¿Qué documentación? ¿Cuál va a ser el riesgo posible de nuestra revisión? Como siguiente punto tenemos realizar los procedimientos analíticos preliminares, ¿sí? Esto es muy importante para la auditoría. Tenemos que tener, primero que nada, una planeación, ¿sí? Tenemos que presentar documentos, que pedir documentos a la empresa para nosotros empezar a planear de qué manera vamos a revisar su información financiera. El siguiente punto es establecer la importancia y evaluar el riesgo aceptable de auditoría y el riesgo inherente, ¿sí? Como ya lo comentaba, es importante evaluar el riesgo o las consecuencias a las que nosotros nos vamos a enfrentar, ¿sí? De la entidad. Entender el control interno y evaluar el riesgo del control. Recopilar la información para evaluar los riesgos de fraude, ¿sí? Esto ya es en cuanto a la marcha de la auditoría. Tenemos que solicitar documentos a la entidad para su revisión posterior. También, como último punto, tenemos el desarrollar el plan general de auditoría y el programa de auditoría. Cuando una firma va y revisa, siempre te solicitan, a ver, dime tus procedimientos, qué es lo que tienes, cómo te estás manejando, cuáles son tus controles, cuáles son tus formatos que tú usas, transacciones, etc. De toda esa información, nosotros la recopilamos y desarrollamos un plan, ¿sí? Un plan de revisión. Para eso, como lo vimos en el punto inicial, debemos primero que nada entender el giro, entender lo que está haciendo la empresa, para luego entender sus procedimientos. Y es conforme eso nos vamos a basar nosotros para tener una opinión en cuanto a la entidad, a lo que se está manejando, ¿sale? Pasamos a la siguiente diapositiva y nos habla sobre la administración y responsabilidades relacionadas con el control interno. La administración y las responsabilidades son muy diferentes, ¿sí? En cuanto, valga la redundancia, a la administración, que ellos son los responsables de establecer y conservar los controles internos de la entidad. La sección 404 requiere que la administración informe públicamente la eficiencia de sus operaciones. Eso es en cuanto a la responsabilidad de la administración. Pasando a la responsabilidad del auditor, ellos se encargan de entender y comprobar el control interno sobre los informes financieros. Hace mención la sección 404 que el auditor prepara un informe de auditoría referente a la evaluación del control interno. Esto es ya lo último, cuando se presenta lo que es el dictamen
¿sí? Y da sus opiniones con salvedades o sin salvedades, dependiendo de la evaluación que tuvo de dicha entidad. Vemos también lo que son las responsabilidades de la administración en cuanto a la información financiera. La administración es responsable de la preparación de los estados financieros, de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados. Para eso tenemos los siguientes puntos muy importantes. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar dicha información, dicha preparación? Como primer punto, lo mencionaba al inicio, seguridad razonable. La entidad debe de desarrollar controles internos que proporcionen seguridad razonable, pero no absoluta, ¿sí? Como siguiente punto, las limitaciones inherentes. Los controles nunca se deben de considerar totalmente eficaces. La eficacia dependerá de la competencia y confiabilidad de los usuarios. Así también, pasando a la siguiente diapositiva, la sección 404 requiere que la administración de la entidad prepare un informe de control interno que incluya lo siguiente. Primero, una afirmación en donde la administración se está haciendo totalmente responsable de establecer y mantener una estructura del control interno que sea adecuado y procedimientos para los informes financieros, ¿sí? Con eso la administración se compromete hacia aquellas personas que van a revisar, hacia la auditoría, se compromete a que ellos van a entregar la información que la auditoría va a necesitar, ¿sí? Los auditores únicamente van a ir a analizar y evaluar y dar su opinión, pero la administración se encarga ahora sí, como quien dice, de todo el machote, de todo el trabajo duro, ¿sí? También va a incluir lo que es una evaluación de la eficacia de la estructura de control interno y procedimientos para los informes financieros a partir del final del año fiscal de la compañía, ¿sí? O sea, teniendo todos sus procedimientos del control interno, obviamente esto debe de ir monitoreado adecuadamente, no nada más hacerlos por hacer o enseñar a las personas a cómo se hacen de una forma mecánica, sino estarlos evaluando periódicamente, ¿sí? Eso es en cuanto a la administración de la entidad, sus responsabilidades. ¿Cuáles son, pasando a la siguiente diapositiva, las responsabilidades de la administración en cuanto a la evaluación del control interno? Como primer punto, tenemos el evaluar el diseño del control interno. La administración evalúa el control está diseñado para impedir o detectar errores de importancia de los estados financieros. La administración evalúa cómo se inician, cómo se autorizan, cómo se registran, se procesan y reportan las operaciones, ¿sí? Esto es como un control más a fondo en cuanto a las transacciones, ¿sí? Cada área o cada área o cada departamento, obviamente tocamos información muy importante de la entidad, por lo que para cuestión de auditoría, de evaluación del diseño, tenemos que tener un procedimiento. ¿Cómo iniciamos? ¿Quién nos autoriza dichos procedimientos? ¿Quién los registra? Si la persona está totalmente capacitada y autorizada por una persona, su superior o el gerente, para poder hacer dichos registros. ¿Cómo lo procesa? No nada más cómo lo registra, sino cómo lo procesa, cuál es el procedimiento y cómo se reportan dichas operaciones. Ahora, ¿cómo evaluar correctamente? La administración evalúa la información referente a cómo se inician, se autorizan, registran y procesan y reportan las operaciones importantes de la entidad. Ya lo mencionaba anteriormente. Pasando a la siguiente diapositiva, la siguiente información dice comprobar la eficacia operativa de los controles. El objetivo es determinar si el control está operando según su diseño y si la persona que realiza el proceso de control posee la autoridad y la capacidad. Todo en base a pruebas realizadas previo y posterior a una auditoría. ¿Cómo vamos a comprobar la eficacia operativa de dichos controles?
tenemos lo que son los interrogatorios al personal, revisión de documentación relevante, observación de las operaciones de la compañía, redesempeño de la aplicación de los controles. Yendo al primer punto, para explicarlo un poquito más en cuanto a los interrogatorios al personal. Cuando una auditoría llega a una entidad, lo primero que hace es te entrevistan. Entrevistan al personal que está manipulando la información. A ver, ¿cuál es tu procedimiento? ¿Quién te autoriza? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo procesas? Es una base de preguntas, ¿sí? Para la evaluación. Y de ahí, pues, parte lo que es la revisión de la documentación relevante. O sea, ¿cuáles son los documentos necesarios por los que tú te basas para poder realizar dicha operación? Teniendo ya la documentación, pasamos a lo que es la observación de las operaciones de la compañía. Ya establecemos un interrogatorio, ya tenemos la documentación, pero ahora tenemos que ver físicamente cómo se hacen, cómo la entidad opera en cuanto al procedimiento, si lo respeta o no lo respeta, ¿sí? Y por último tenemos lo que es el redesempeño de la aplicación de los controles. Ya observando físicamente cómo funciona operativamente, pues vamos a evaluar cómo se desempeña, ¿sí? Conforme a la marcha. ¿Cómo hacemos esto? Pues monitoreando, ¿sí? Monitoreando, dándole seguimiento y viendo si realmente se están basando en el procedimiento y si están siguiendo los lineamientos de las disposiciones, ahora sí que legales, las leyes que lo regulan. Ahora ya vimos lo que son las responsabilidades de la administración. Vamos a ver a continuación lo que son las responsabilidades del auditor de entender el control interno, ¿sí? Ya vimos que la administración es la responsable de entregar la información. Ahora vamos a ver por el lado de la auditoría, ¿sí? ¿Qué tenemos que entender? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Como primer punto vemos que son los controles relacionados con la confiabilidad de los informes financieros. Los auditores tienen una responsabilidad importante en cuanto al descubrimiento de informes financieros fraudulentos, la malversación de activos, que son los fraudes, y actos ilegales de efecto directo. Para eso nos contratan, siendo auditores, ¿sí? Para revisar si la entidad o las personas que están o usuarios que están manipulando la información no están cometiendo algún fraude, ¿sí? Con los activos de la entidad o están haciendo actos ilegales en base a sus propios intereses. ¿Qué les interesa realmente al auditor? La protección de los activos y cumplimiento de las leyes y reglamentos, siempre y cuando estos tengan un impacto en la imparcialidad de los estados financieros de la entidad. Como ya les comentaba, al auditor lo que le interesa y para lo que le es contratado es revisar si los activos están realmente protegidos, ¿sí? Si la entidad tiene un control de que los activos se estén manejando correctamente, estén llegando, se estén registrando, se esté monitoreando el desempeño de cada uno de ellos y se esté cumpliendo con las leyes y los reglamentos. Aquí básicamente no hacer fraude para la entidad, ¿sí? El auditor es lo que tiene que revisar, que no se esté manipulando la información, que consecuente un fraude, ¿sí? Un fraude o un desfalco para la economía de la entidad. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice que son otro de los puntos de las revisiones del auditor es los controles sobre las clases de operaciones. Esto nos dice que el auditor se enfoca en las diferentes transacciones y no en los balances contables, debido a que la exactitud de los resultados del sistema contable depende de la exactitud de las entradas y el procesamiento. ¿A qué nos referimos con esto?
el auditor no llega. Es muy fácil que nosotros como auditores lleguemos y pedirles, no sé, el balance general a una entidad, ¿sí? El balance general, el estado de resultados, ver los números finales, pero simplemente no nos dice nada. ¿Qué es lo que realmente nos dice si está funcionando? Primero que nada hay que atacar el problema de raíz. ¿Y desde dónde lo tenemos que atacar? Directamente de las transacciones, ¿sí? Las transacciones de las operaciones. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se registra desde un inicio? ¿Sí? Si tenemos, no sé, a lo mejor, por decir un ejemplo, si estamos facturando una venta y vemos que la venta se eleva por muchísimo o estamos teniendo una pérdida, yo pudiera entender que mi problema de raíz proviene desde el precio de venta. Pero ¿cómo manejamos el precio de venta? Obviamente, en una entidad hay una persona encargada de asignar los precios en el sistema. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, tenemos que atacar el problema desde esa persona que realiza esa transacción, ¿sí? De manipular los precios de venta. Porque a lo mejor no lo están haciendo correctamente o se están basando en documentos que no existen o documentos falsos u órdenes de compra que a lo mejor nosotros mismos o la entidad estemos manipulando, y eso nos orilla a que los números finales en cuanto al balance nos esté dando un número incorrecto, un número no confiable y no haya seguridad en dicha información. Se lo menciono aquí un poquito más resumido. ¿Cómo sucede un error en una operación? Si un producto se vende o se factura a un precio erróneo, las ventas y las cuentas por cobrar también lo serán, por lo que el problema proviene desde la operación inicial, desde el registro de los precios, como ya lo comentaba, ¿sí? Lo analizamos otra vez. Si un producto se vende o se factura a un precio erróneo, obviamente las ventas y las cuentas por cobrar van a estar mal. Estamos vendiendo un número no confiable, un número que no es veraz, y estamos cobrando una cuenta por cobrar, valga la redundancia, que no es correcta. Entonces, debemos atacar el problema desde un inicio, el problema raíz, lo que son el registro de los precios. A eso nos referimos con el control de las clases de operaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos lo que son las responsabilidades del auditor en relación con las pruebas del control interno, ¿sí? La sección 404 requiere que el auditor dé fe y emita un dictamen de la evaluación del control interno que efectúa la administración sobre los informes financieros. Pero ahora, ¿en qué se basa el auditor para emitir una opinión? Este debe obtener un conocimiento y realizar pruebas de control relacionadas con todos los balances contables importantes, transacciones, manifestaciones y afirmaciones, ¿sí? ¿Cuáles son ahora las responsabilidades del auditor en relación con los informes referentes al control interno? La ley Sarbanes-Oxley requiere que el dictamen de auditoría acerca del control interno incluya la opinión del auditor en cuanto a la evaluación de la eficacia del control de la entidad. Pero, ¿qué comprende un informe o dicho informe? Este comprende la clasificación del proceso de evaluación de la administración y la clasificación independiente del auditor de la eficacia del diseño y operación del control interno. ¿Cuáles son los componentes del COSO del control interno? El marco integrado de control interno de COSO es un modelo de control el cual consta de 5 categorías que la administración diseña y aplica para proporcionar seguridad razonable. Como primer punto vemos lo que es el ambiente de control, la evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y el monitoreo.
¿En qué consiste el ambiente de control? Este consiste en acciones, políticas y procedimientos que reflejan las actitudes generales de los altos niveles de la administración, directores y propietarios de una entidad en cuanto al control interno y su importancia para la organización. ¿A qué nos referimos? Si el ambiente del control está correctamente, si hay políticas, si hay procedimientos adecuados, entonces de ahí vamos a partir para un buen control, para una buena revisión, ¿sí? Los auditores deben de considerar los siguientes puntos: integridad y valores éticos de la entidad, compromiso con la competencia para obtener habilidades y conocimientos de la operación, la participación del consejo directivo o el comité de auditoría, con evaluaciones del control interno establecido por la administración. Filosofía y estilo operativo de la administración. ¿A qué nos referimos con esto? Con transmitir a los empleados la importancia del control interno, ¿sí? Si a los empleados la administración no le transmite que es muy importante mantener los procedimientos y respetarlos, obviamente los resultados finales van a ser erróneos y no van a ser los adecuados para el consejo directivo. Por lo que es muy importante darle esa filosofía a nuestros empleados de lo importantísimo que es mantener un buen control y respetar los procedimientos. Como siguiente punto tenemos la estructura organizativa. Define las líneas de responsabilidades y autoridad. Aquí básicamente es jerarquía, ¿sí? Tenemos lo que es nuestro supervisor y los subordinados, ¿sí? Si hay una buena jerarquía dentro de un ambiente de control, pues va a haber buenos procedimientos y van a haber buenos resultados, ¿sí? La asignación de autoridad y responsabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? La entidad debe de definir las descripciones de puestos. Cada persona, cada empleado tiene un punto importante a desarrollar o una actividad importante a desarrollar dentro de la entidad. Para eso debe estar definido bien su trabajo, ¿sí? Él debe de conocer para qué está en esa posición, qué es lo que va a hacer, cuáles son las consecuencias, cuáles son causa y efecto, ¿sí? De dicha operación. Como último punto tenemos lo que son las políticas y prácticas de recursos humanos. Si los empleados son realmente competentes y dignos de confianza, es posible tener un buen control y por ende estados financieros más confiables. Ahora pasamos a lo que es la evaluación. Ya vimos lo que es el ambiente del control, ¿sí? Que está definido por buenas políticas, buenos procedimientos, recursos humanos, ¿sí? Que los empleados sean realmente competentes y estén altamente capacitados y autorizados por la administración para realizar sus actividades. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar el riesgo? Primero que nada, vamos a ver en qué consiste. Este consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes de la administración para la preparación de los estados financieros, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir para administrar un riesgo? Como primer punto tenemos establecer el contexto, ¿sí? ¿En qué contexto nos estamos manejando? ¿Qué es lo que estamos revisando? Como siguiente punto tenemos identificar los riesgos. ¿Con qué nos vamos a enfrentar? ¿Cuáles son los posibles riesgos? Si son altos o bajos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a monitorear, a manejar? Siguiente punto tenemos que es analizar y evaluar los riesgos. Una vez identificados, vamos a analizarlos y vamos a evaluarlos, ¿sí? Como siguiente punto tenemos diseñar estrategias para administrar el riesgo. No es nada más identificar y analizar, sino es diseñar una estrategia que beneficie para el control de dicho riesgo. Siguiente, aplicar e integrar la administración de riesgo.
Y como último punto, medir, monitorear e informar. No únicamente dejarlo controlado, sino ya una vez que esté controlado, que ya identifiquemos, ya analicemos, ya diseñamos las estrategias, ya aplicamos e integramos a la administración, ahora vamos a monitorearlo para que el riesgo no se presente en un futuro o no sigan pasando problemas que afecten la confiabilidad y la seguridad de la información. ¿Sí? Ya tenemos evaluado, ya tenemos lo que es el ambiente de control, la evaluación del riesgo. Ahora, ¿en qué consiste las actividades de control? ¿Sí? Ya evaluamos, ahora tenemos que accionar. Tenemos que tener esas actividades para controlar dicha información. Las actividades de control son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se implementen las acciones necesarias para abordar los riesgos. ¿Cómo se organizan las actividades de control? Como primer punto tenemos separación adecuada de las responsabilidades. Siguiente, autorización adecuada de las operaciones y las actividades. Como siguiente punto tenemos los documentos y registros adecuados. El control físico sobre activos y registros. Y verificaciones independientes referentes al desempeño. ¿A qué nos referimos con separación adecuada de las responsabilidades? Esta se deriva de los siguientes puntos. El primero, contabilidad separada de la custodia de los activos financieros. Si una persona que tiene la custodia temporal o permanente de un activo no debe ser responsable de rendir cuentas relacionadas con dicho activo. ¿A qué nos referimos? Si yo, por ejemplo, estoy manejando una cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar o yéndonos a un activo de la empresa con mayor costo, y si yo dentro de muchísimo tiempo vengo controlando dichos costos, no debo ser yo la persona responsable de rendir cuentas de dicho activo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy tomando un interés de ello o estoy manipulando la información de manera que si existe un error, yo lo estoy maquillando y conforme pase el tiempo, yo lo vaya a estar manipulando y maquillando para que no se vea reflejado dichos números erróneos en la contabilidad, por lo que es necesario que yo no pueda rendir cuentas de dicho activo. Como siguiente punto tenemos lo que son la custodia de los activos relacionados separada de la autorización de operaciones. Esto es, evitar que las personas que autorizan las operaciones tengan el control sobre el activo relacionado. Volvemos a lo mismo. El interés, los fraudes, ¿sí? Que yo esté entregando una información que no es completamente confiable. Siguiente punto tenemos lo que es la responsabilidad operativa separada de la responsabilidad del riesgo contable. Se incluye el registro contable en un departamento aparte a cargo del contralor. Y como siguiente punto tenemos lo que son los deberes del departamento de tecnologías de información separados de los departamentos de usuarios. Esto es en cuanto al control de las transacciones por parte del departamento de sistemas, ¿sí? Debemos de tener bien establecido lo que son los permisos, ¿sí? Para cada una de las áreas correspondientes. Esto es muy importante en el control, que cada área tenga los permisos asignados, pero referente a sus actividades. Por decir un ejemplo, si yo fuera de ventas, no puedo tener yo los permisos o las transacciones de la persona de compras, ¿sí? Porque al igual ya no sería seguro, o yo pudiera manipular la información de la persona de compras, o si él tiene los permisos de lo que es mi área, que es ventas, él pudiera manipular mi información. Entonces, el departamento de tecnologías o sistemas tiene que encargarse de darle los permisos adecuados a las personas adecuadas e indicadas, ¿correcto? Tenemos lo que son la autorización adecuada de las operaciones
y actividades. Esto nos dice que cada operación debe ser autorizada de manera adecuada si se desea que los controles sean satisfactorios. La autorización puede ser general o específica. En cuanto a la autorización general, la administración establece las políticas que la organización debe seguir, la organización en general. O autorización específica, esta tiene que ver con las operaciones individuales, como ya lo mencionaba, las transacciones de ventas para los de ventas, las transacciones de compras para los de compras, las transacciones de logística para logística, ¿sí? No se deben de mezclar esas transacciones o se debe de mixear las áreas, ¿sí? Lo que es de ventas, de compras, de logística, ¿sí? Esas son las autorizaciones específicas. Ahora, vamos a ver lo que son los documentos y registros adecuados. Los documentos y registros son los objetos físicos en los que se asientan y resumen las transacciones, como por ejemplo las facturas de ventas, las órdenes de compra, ¿sí? Etcétera. Además, estos deben estar prenumerados de manera consecutiva al fin de facilitar el control, ¿sí? Si nosotros vamos a entregar información, debemos de tener soporte. El departamento de ventas, nuestras facturas de ventas o nuestras órdenes de compra por lo que está basado la facturación. Pero para eso debe de tener un consecutivo que facilite el control y la revisión, ¿sí? Deben de estar preparados en el momento que ocurra la operación, ¿sí? No podemos recibir una orden de compra o para una facturación de un día en específico, pero que lo dejemos pasar desapercibido y lo facturemos días posteriores, ¿sí? Todo debe de ocurrir en el momento. La documentación debe de ser clara y precisa. Si no es clara y precisa, pues obviamente se va a batallar para la revisión, ¿sí? Los documentos deben de ser diseñados para uso múltiple, a fin de reducir el mínimo la cantidad de formatos diferentes. ¿A qué nos referimos? De que si tenemos un procedimiento, es más preferible que tengamos dicho procedimiento en un solo documento, o que en un solo documento podemos encontrar diferentes usos y que no esté dividido en diferentes formatos, porque a lo mejor en la revisión el auditor se puede confundir, o de tantos formatos puede analizar. El análisis es más difícil, ¿sí? Se dificulta más. Entonces, qué mejor que tenerlo en un solo documento, ¿sí? Como lo dice ahí, diseñado para uso múltiple. Ahora, dichos documentos y registros deben de ser elaborados de manera que fomenten una preparación correcta, ¿sí? Ahora sí vamos a ver lo que es el control físico sobre activos y registros. Para tener un control interno adecuado, es esencial proteger los activos y los registros. Si los activos están desprotegidos, los pueden robar, al igual que los registros los pueden robar, dañar o extraviar. El tipo más importante de medidas para salvaguardar los activos, los registros, es el uso de precauciones físicas para los activos y seguridad computacional para los registros. ¿A qué nos referimos? Cuando vamos a controlar un activo, lo principal, lo que hacen muchas empresas es que le toman fotos a dicho activo, hacen su tarjeta de presentación y lo registran en una base de datos, ¿sí? Pero dicha base de datos, como es acumulativo, van entrando, van saliendo muchos activos, pues es muy probable que la información en algún momento dado se pueda perder, por lo que sería ideal que el departamento de sistemas tenga la seguridad adecuada
para el sistema computacional, y que dichos archivos estén totalmente protegidos y no se puedan perder en un futuro, ¿sí? Y por último vamos a ver lo que son las verificaciones independientes referentes al desempeño. La necesidad de verificaciones independientes surge porque una estructura de control interno tiende a cambiar con el tiempo, a menos que exista un mecanismo para un análisis constante. Es probable que el personal olvide o no siga intencionalmente los procedimientos, por lo que se tiende a evaluar y monitorear su desempeño constantemente. El propósito del sistema de información y comunicación de contabilidad de la entidad es iniciar, registrar, procesar e informar de las operaciones de la entidad y mantener la responsabilidad por los activos relacionados. ¿A qué nos referimos con esto? Que una vez que hayamos analizado, hayamos evaluado y hayamos definido las actividades del control, debemos de verificar que dichos procedimientos definidos se estén llevando a cabo. ¿Cómo lo hacemos? Pues monitoreando periódicamente dichos procedimientos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las entidades se va viendo rotación de personal. Entonces, conforme va habiendo rotación de personal, puede que exista o mejor dicho, que la información conforme los entrenamientos para la persona que va ingresando, pues se vaya perdiendo. Entonces, ¿qué es más preferible? Que estemos monitoreando, que conforme se vaya viendo esa rotación, estemos monitoreando que el procedimiento siga siendo el mismo que se definió para los futuros controles o las futuras auditorías, ¿sí? Entonces, vamos a proseguir ahora sí con la presentación con nuestro compañero Luis, que va a seguir explicándoles un poquito más a fondo con lo que es el control interno.